2010. Solo vías navegable, FAS, libre al costado del buque. Son obligaciones del vendedor entregar la mercancía en el muelle pactado y designado por el comprador, efectuar el despacho de exportación de las mercancías y asimismo es responsable del transporte interno de las mercancías en el país de origen. Son obligaciones del comprador elegir la línea naviera, pagar el flete y asumir el riesgo de las mercancías desde que el vendedor entrega al costado del buque. FOB. Libre a bordo. Son obligaciones del vendedor entregar las mercancías a bordo del buque elegido por el comprador y asimismo efectuar el despacho de exportación de las mercancías y proporcionar la documentación de exportación. Son obligaciones del comprador designar y reservar el espacio del buque, pagar el flete, asumir los riesgos de las mercancías desde que el vendedor entrega encima del buque. CFR. Costo y flete. Son obligaciones del vendedor efectuar el despacho de exportación y asimismo asumir todos los costos de manipulación en el país de origen y asimismo contrata la línea naviera y paga el flete marítimo internacional. Son obligaciones del comprador al efectuar el despacho de importación de las mercancías en el país de destino y asumir los costos de manipulación de las mercancías en el país de destino y asume asimismo los riesgos es transferido al comprador. CIF. Costo, seguro y flete. Son obligaciones del vendedor efectuar el despacho de exportación, asumir los costos de manipulación y asimismo contratar la línea naviera y pagar el flete marítimo internacional y suscribir la póliza de seguro de la mercancía. Son obligaciones del comprador efectuar el despacho de importación de las mercancías en el país de destino y asumir los costos de manipulación de la mercancía en el país de destino. Cualquier modo de transporte. Export. Son obligaciones del vendedor colocar la mercancía a disposición del comprador en el almacén del vendedor, embalar la mercancía y entregarla lista para su exportación, proporcionar la factura comercial y lista de empaque. Obligaciones del comprador: cargar la mercancía recogida en el almacén del vendedor, riesgo y responsabilidad a partir del retiro de las mercancías. FCA. Son obligaciones del vendedor entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el puerto acordado en el país de origen, asumir todos los costos hasta la entrega de las mercancías en el punto convenido, realizar el despacho de exportación de las mercancías. Son obligaciones del comprador elegir el medio de transporte y transportista, cubrir gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cubrir gastos y riesgos de la mercancía. Contratar el transportista y seguro de las mercancías hasta destino. Efectuar el despacho de importación en destino. CPT. Son obligaciones del vendedor efectuar el despacho de exportación, asumir todos los costos de manipulación en el país de origen, contratar y pagar el flete del transporte internacional hasta el lugar convenido. Son obligaciones del comprador asumir los riesgos inherentes de la mercancía desde que el vendedor realiza la entrega al primer transportista, efectuar el despacho de importación de las mercancías en el país de destino. SIP. Efectuar el despacho de exportación, contratar y pagar el flete de transporte internacional y seguro hasta el lugar convenido, proporcionar la documentación requerida. Son obligaciones del comprador asumir los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor realice la entrega al primer transportista. DAT. Son obligaciones del vendedor entregar las mercancías en el terminal o punto convenido, pagar transporte internacional y soportando los riesgos hasta el dicho punto, proporcionar la documentación necesaria, contrata la póliza de seguro hasta el terminal o punto convenido en destino. DAT. Asume los riesgos. Elegir y contratar el transportista para pagar el flete y seguro hasta el lugar convenido. Asumir todos los riesgos del viaje hasta el lugar convenido. Asumir el transporte interno al punto convenido y entrega sobre la unidad transporte sin descarga.
Son obligaciones del comprador: asumir los gastos y riesgos en el punto de descarga, realizar el despacho de importación, pagar los impuestos de importación aplicables. DDP. Son obligaciones del vendedor: entregar las mercancías en las instalaciones del comprador, incluidas las maniobras de descarga, efectuar el despacho de exportación e importación de las mercancías pagando maniobras de descarga, efectuar el despacho de exportación e importación de las mercancías pagadas todos los tributos aplicables. Son obligaciones del comprador: asumir los riesgos y gastos que ocurren después de recibida las mercancías en sus instalaciones. Conclusión: son términos internacionales. Los Incoterms sirven para distribuir responsabilidades entre un exportador e importador. Ayudan a prevenir malos entendidos entre comprador y vendedor en el contrato de venta.